Nadie la quería, hasta que un ganadero la llamó mi hogar. Ana siempre había sentido que el mundo estaba un paso adelante de ella. Desde muy pequeña, la vida le enseñó que no siempre hay lugar para todos, y que algunas veces las personas te miran sin realmente verte. En los primeros años de su infancia, vivió con su madre y su abuela, pero el tiempo fue cambiando las cosas. Su madre, ocupada en trabajos que parecían no tener fin, apenas tenía tiempo para escucharla, y su abuela, aunque cariñosa, era mayor y frágil, con poca energía para acompañarla en todas sus aventuras. Así, Ana empezó a aprender a pasar sus días sola, con sus pensamientos como únicos compañeros. A medida que crecía, las diferencias entre ella y los demás niños se hacían más visibles. En la escuela, los juegos grupales siempre parecían estar completos antes de que alguien pensara en invitarla. Cuando levantaba la mano para participar, a veces su respuesta era ignorada o rápidamente reemplazada por la de otro. Ana no era tímida, ni mala compañera, pero parecía que había algo en ella que hacía que los demás no sintieran necesidad de acercarse. Esto no era culpa de nadie, simplemente, las conexiones a veces se formaban y otras no, y Ana estaba en la fila equivocada. Sus maestros la describían como responsable y observadora, aunque un poco reservada. Algunos decían que era madura para su edad, otros se preocupaban por su soledad, pero nadie podía llenar el vacío que Ana sentía en su corazón. En casa, cuando regresaba, la situación no mejoraba. La habitación que compartía con su abuela estaba siempre en silencio, y a veces Ana hablaba sola, inventando historias para hacer pasar el tiempo. Hacía listas de cosas que quería aprender, libros que quería leer, viajes que algún día quería realizar, pero todo eso parecía lejano, como si existiera en un mundo que no era realmente suyo. Cuando llegó a la adolescencia, la vida de Ana cambió de manera drástica. Su madre decidió mudarse a otra ciudad por trabajo y no podía llevarla consigo, y su abuela ya no podía cuidarla. Así, Ana pasó a vivir en hogares de acogida. Cada traslado era como una prueba, nuevas personas, nuevas reglas, nuevas habitaciones, nuevos nombres de compañeros, y siempre la sensación de que no pertenecía. A veces intentaba hacer amigos, sonreír, compartir secretos, pero la mayoría de las veces la respuesta era indiferencia. Otros niños la miraban con desconfianza o, en el mejor de los casos, con simpatía superficial que nunca duraba. Ana aprendió a poner una máscara de tranquilidad. Sonreía, ayudaba con las tareas, obedecía las reglas, y aunque dentro sentía tristeza, fuera parecía ser una chica cualquiera. Nadie podía ver lo que pasaba dentro de su corazón, porque ella misma había aprendido a ocultarlo. Cada día era un desafío. ¿Sería bienvenida en la actividad del colegio? ¿Había alguien dispuesto a escucharla en el comedor del hogar? ¿O ese día sería solo otra fila de miradas que la ignoraban? Pero aunque se sentía invisible, Ana nunca dejó de mirar hacia adelante. Su corazón guardaba una chispa de esperanza que ella misma no quería apagar, la idea de que en algún lugar habría alguien que la vería tal como era. La vida en los hogares de acogida tenía momentos buenos, pero también muchos vacíos. Ana conoció niños que llegaron y se fueron rápidamente, familias que se ofrecían a ayudar pero que después desaparecían, voluntarios que mostraban afecto por un momento y luego se marchaban. Todo esto le enseñó algo importante: debía aprender a confiar, pero también a protegerse un poco para no sufrir demasiado cada despedida. Comenzó a apreciar los pequeños gestos, un abrazo sincero, un buen trabajo inesperado, la paciencia de alguien que escuchaba de verdad. Estos momentos eran como rayos de luz en días grises. Ana también encontró refugio en la lectura y en la escritura. Sus cuadernos se llenaban de historias inventadas, en las que siempre había un lugar para ella, un hogar donde era aceptada y amada sin condiciones. Escribía sobre bosques mágicos, animales leales, ciudades lejanas, y en esos mundos su voz era escuchada y valorada. Cada palabra escrita era un recordatorio de que, aunque la realidad a veces doliera, su imaginación y sus sueños no podían ser arrebatados. A veces, los primeros días de Ana en el rancho habían sido una mezcla de maravilla y desafío.
La libertad del campo, el contacto con los animales y la paciencia de don Martín le daban una sensación de esperanza que no había sentido en años. Sin embargo, no todo era sencillo. Aunque el lugar parecía acogedor, Ana todavía llevaba consigo una mochila pesada de desconfianza. Había aprendido a proteger su corazón después de tantas despedidas y rechazos. Por eso, aunque sonreía y trabajaba, una parte de ella se mantenía alerta, como si cualquier error pudiera ser el último momento en que alguien la aceptara. Cada mañana, Ana se despertaba antes del amanecer para preparar el establo y alimentar a los animales. Al principio, los sonidos del rancho la llenaban de sorpresa, el relincho de los caballos, el mugido de las vacas, el canto de los gallos y el crujir de la madera al caminar. Cada ruido le recordaba que estaba en un mundo distinto y que debía aprender a convivir con él. Mientras trabajaba, notaba la mirada de don Martín, observando atentamente cada movimiento. Al principio, esta atención la hacía sentir nerviosa, tenía miedo de cometer un error y decepcionarlo. Pero pronto comprendió que su mirada no era de juicio, sino de guía. Ana también se dio cuenta de que los animales eran un reflejo de las personas en muchos sentidos. Algunos se acercaban de inmediato, confiaban en ellas sin reservas, otros se mostraban cautelosos, desconfiados y necesitaban tiempo para adaptarse. Este descubrimiento le recordó a Ana a sí misma, igual que los animales, ella misma necesitaba tiempo para confiar plenamente en el rancho y en quienes lo habitaban. No podía esperar que todo sucediera de inmediato, la paciencia sería su mejor aliada. Hubo momentos en que Ana se sentía frustrada. Un día, mientras alimentaba a las vacas, una de ellas retrocedió bruscamente y la empujó levemente. Ana se asustó y retrocedió también, pero rápidamente recordó las palabras de don Martín: la paciencia es la clave. Los animales sienten tus emociones. Mantén la calma y todo irá bien. Ana respiró hondo, volvió a acercarse con cuidado y, poco a poco, la vaca permitió que la acariciara. Ese pequeño triunfo le enseñó una lección valiosa: la confianza se construye paso a paso, no se impone de golpe. Además de aprender a convivir con los animales, Ana debía adaptarse a las personas del rancho. Había otros jóvenes que trabajaban allí, algunos más experimentados, otros recién llegados como ella. Ana se esforzaba por integrarse, pero no siempre era fácil. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza, y algunos no parecían interesarse en conocerla. Ana recordaba las experiencias en los hogares de acogida y sabía que debía ser paciente y observar antes de intentar acercarse. No quería repetir los errores del pasado, cuando confiaba demasiado rápido y terminaba herida. Los primeros días, Ana se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, observando cómo trabajaban los demás, aprendiendo sus rutinas y gestos. Poco a poco, comenzó a ofrecer ayuda cuando veía una oportunidad. Ayudaba a levantar cajas de alimento, a limpiar corrales o a preparar los establos. Cada gesto era recibido con un agradecimiento sincero, aunque breve. Ana comprendió que las relaciones no se construyen de inmediato, se construyen con constancia, acciones concretas y respeto mutuo. Don Martín, que observaba a Ana con atención, notó su esfuerzo y dedicación. Un día la llamó para hablar con ella mientras revisaban el cercado del rancho. Ana, dijo con voz tranquila, veo que te esfuerzas y que aprendes rápido. Pero recuerda algo importante, no tengas miedo de equivocarte. Todos aprendemos cometiendo errores. Lo que cuenta es que sigas intentándolo. Estas palabras resonaron en Ana. No solo estaba aprendiendo tareas prácticas, sino también lecciones de vida que la ayudaban a fortalecer su confianza y su autoestima. Algunas noches, cuando el trabajo del día había terminado y el silencio del campo se apoderaba del rancho, Ana reflexionaba sobre su adaptación. Sabía que aún había desafíos por delante, algunos animales seguían desconfiando, algunos compañeros eran reservados y algunas tareas parecían complicadas. Pero también sabía que cada día traía nuevas oportunidades para mejorar, para conectarse con el lugar y con las personas.
Cada error se transformaba en aprendizaje y cada pequeño triunfo en motivación. Con el paso de los días, Ana empezó a notar cambios en sí misma. Su rutina diaria, aunque exigente, le daba estructura y seguridad. Se levantaba temprano, realizaba sus tareas con cuidado, y poco a poco sentía que el rancho se convertía en un espacio familiar. Aunque aún había momentos de inseguridad, también había momentos de satisfacción, el sonido de los animales reconociéndola, la sonrisa de don Martín, la camaradería de los jóvenes que trabajaban a su lado. Cada uno de esos instantes le recordaba que estaba construyendo su lugar en el mundo. Pero no todo era fácil. La desconfianza de Ana no desapareció de inmediato. Algunos días, cuando alguien la miraba con curiosidad, sentía que debía mantenerse alerta, que no podía bajar la guardia. Recordaba las veces que había sido herida por confiar demasiado rápido, y se protegía manteniendo cierta distancia emocional. Esto le causaba un conflicto interno, quería acercarse y ser parte de la comunidad del rancho, pero también temía sufrir de nuevo. Aprender a equilibrar la confianza y la precaución era uno de los desafíos más grandes que enfrentaba. Ana encontró en la naturaleza una aliada importante. Los largos paseos por los campos, la observación de los animales y el contacto con la tierra le ayudaban a calmar sus pensamientos y a sentirse conectada con algo más grande que ella misma. Cada día, al ver el amanecer sobre los prados, sentía que había esperanza, que podía avanzar sin miedo y que cada esfuerzo tenía un propósito. La naturaleza le enseñaba a ser paciente, a observar y a valorar cada momento, y Ana comenzó a comprender que su adaptación era un proceso gradual y valioso. A medida que pasaban las semanas, Ana empezó a formar vínculos más fuertes. Algunos animales comenzaron a acercarse a ella sin miedo, buscando su cuidado y su compañía. Los jóvenes del rancho empezaron a confiar en ella para realizar tareas en grupo, y don Martín reconocía su esfuerzo con comentarios alentadores. Ana comprendió que la confianza se construye con consistencia, dedicación y paciencia, y que cada pequeño gesto cuenta. Un día, mientras reparaban un corral juntos, Ana cometió un error y una tabla se soltó. Por un instante sintió miedo de la reacción de don Martín, pero él simplemente sonrió y le dijo, «Está bien, Ana. Lo importante es que aprendiste cómo hacerlo mejor la próxima vez». Esa frase se quedó en su mente. No solo había aprendido sobre la reparación de un corral, sino también sobre la importancia de aceptar errores como parte del aprendizaje. Poco a poco, su desconfianza disminuía, reemplazada por la sensación de que podía confiar en quienes la rodeaban. La vida en el rancho continuaba, y cada día traía nuevos desafíos y oportunidades. Ana comenzó a sentirse más cómoda en su entorno, a comprender los ritmos del lugar y a encontrar satisfacción en las tareas que antes le parecían difíciles. La sensación de pertenencia, aunque aún frágil, empezaba a crecer. Cada sonrisa de un compañero, cada gesto de reconocimiento de don Martín y cada animal que confiaba en ella reforzaban la idea de que estaba en el lugar correcto. Aunque Ana todavía tenía días de incertidumbre, su adaptación avanzaba con paso firme. Aprendió que la desconfianza no era un obstáculo, sino una herramienta para protegerse mientras construía relaciones genuinas. Aprendió que los errores no eran fracasos, sino oportunidades de aprendizaje. Aprendió que la paciencia y la constancia eran claves para superar desafíos y que la verdadera confianza se gana con acciones y tiempo. Con el tiempo, Ana comenzó a mirar el rancho no solo como un lugar de trabajo, sino como un espacio donde podía crecer y ser ella misma. Cada animal, cada tarea, cada persona se convirtió en un maestro que le enseñaba lecciones valiosas. La adaptación ya no era un esfuerzo forzado, era un proceso natural que la llevaba a descubrir su propia fuerza, su capacidad de aprender y su habilidad para formar conexiones sinceras. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía que estaba construyendo algo real, un lugar donde podía sentirse segura, valorada y parte de una comunidad. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, cada día le enseñaba algo nuevo sobre la vida, sobre los demás y sobre sí misma. Su corazón, antes lleno de desconfianza y miedo,
comenzaba a abrirse lentamente, dejando espacio para la esperanza y la alegría. Ana entendió que adaptarse no significaba cambiar quién era, sino aprender a integrarse en un entorno nuevo, a respetar sus reglas y ritmos, y a confiar en que podía encontrar su lugar. Cada desafío superado, cada tarea completada y cada vínculo formado reforzaban la idea de que estaba en el camino correcto. Poco a poco, la joven que había llegado temerosa y desconfiada se estaba transformando en alguien capaz de enfrentar la vida con confianza y gratitud. Con el paso de los días, Ana comenzó a sentir que el rancho ya no era un lugar extraño, sino un espacio donde podía crecer y aprender. Las mañanas estaban llenas de tareas, pero también de descubrimientos, la forma en que los animales se movían, la manera en que el viento acariciaba los árboles, los sonidos del campo al despertar. Cada detalle era nuevo y fascinante, y Ana se sorprendía a sí misma disfrutando de cosas que antes le parecían simples o insignificantes. Un día, mientras recogía el heno para alimentar a las vacas, Ana notó a un perro del rancho que la seguía a cierta distancia. Era un perro grande, de pelaje marrón y orejas largas, que parecía cauteloso pero curioso. Ana se agachó lentamente, extendiendo la mano, y el perro la olfateó antes de acercarse con cuidado. En ese momento, Ana sintió una conexión inesperada. El animal, al igual que ella, parecía necesitar tiempo para confiar. Sonrió, comprendiendo que ese vínculo sería un aprendizaje mutuo de paciencia y respeto. Esa tarde, mientras alimentaba a los caballos, Ana tuvo otro momento que fortaleció su confianza. Uno de los caballos, un animal grande y negro que antes había mostrado desconfianza, se acercó a ella sin miedo. Ana extendió la mano y acarició su lomo con suavidad. Sintió como el caballo relajaba su cuerpo y bajaba la cabeza, confiando en ella. Ana comprendió algo importante: la confianza no se exige, se gana con cuidado, atención y constancia. Cada gesto de cariño y cada acción responsable eran una semilla que crecería con el tiempo. Don Martín observaba estos momentos con atención. Sabía que Ana estaba desarrollando un vínculo especial con los animales, y también con el rancho mismo. Una tarde, mientras arreglaban juntos el cercado, se detuvo y le dijo: Ana, veo que los animales confían en ti. Eso dice mucho de tu paciencia y tu corazón. No todos logran comprenderlos así. Ana se sonrojó levemente, sintiendo orgullo y alegría. No era solo el reconocimiento de don Martín, era la confirmación de que podía generar confianza y respeto, no solo en los animales, sino también en sí misma. Ana también comenzó a acercarse más a los otros jóvenes del rancho. Algunos la miraban con curiosidad, otros con reserva, pero con el tiempo aprendieron a confiar en su dedicación. Comenzaron a compartir pequeñas conversaciones mientras trabajaban juntos, riéndose de los errores comunes y celebrando los logros. Ana se dio cuenta de que, aunque había llegado con desconfianza, podía formar relaciones sinceras si se mostraba auténtica y constante. Cada sonrisa compartida y cada palabra amable eran pequeñas victorias que fortalecían su sentido de pertenencia. Un día, mientras recogían frutas del huerto, Ana y otro joven llamado Lucas comenzaron a hablar de sus vidas. Lucas, como Ana, había pasado por varios hogares y también había sentido el rechazo de quienes lo rodeaban. Compartir sus historias fue liberador para ambos. Ana descubrió que no estaba sola en sus sentimientos, y Lucas comprendió que no debía cerrar su corazón por miedo a ser herido. Ese día, entre risas y confidencias, Ana sintió que podía confiar en alguien de manera genuina. La soledad que la había acompañado tanto tiempo empezaba a diluirse lentamente. El vínculo más profundo, sin embargo, comenzó a formarse con don Martín. Ana aprendió a admirar su paciencia, su conocimiento del campo y su capacidad para enseñar sin juzgar. Don Martín, a su vez, notaba la dedicación y la sensibilidad de Ana hacia los animales y el lugar. Una tarde, después de arreglar un establo juntos, él se sentó junto a ella en un tronco y dijo: Ana, este lugar puede ser tu hogar si tú lo permites. Aquí no se trata solo de trabajo, se trata de cuidar, aprender y formar parte de algo más grande.
Ana sintió un calor en el pecho. Por primera vez, alguien no solo reconocía sus esfuerzos, sino también su valor como persona. Los días siguientes, Ana se dedicó a fortalecer esos vínculos. Se despertaba temprano, realizaba sus tareas con cuidado y buscaba momentos para observar a los animales y aprender de ellos. Cada día traía nuevos desafíos, a veces una vaca se escapaba del corral, otras veces los caballos se mostraban inquietos y algunas tareas del huerto requerían más esfuerzo del esperado. Pero Ana descubrió que, con paciencia y perseverancia, podía superar cada obstáculo. Cada éxito, por pequeño que fuera, se convertía en una motivación para continuar. Además, Ana comenzó a notar cambios en su forma de ver la vida. Antes, cada lugar nuevo la hacía sentir insegura y temerosa de no encajar. Ahora, en el rancho, comprendía que podía construir su espacio poco a poco. Cada tarea realizada correctamente, cada animal que confiaba en ella, cada sonrisa de don Martín, eran pruebas de que estaba encontrando su lugar. Ana comprendió que la vida podía ser confiable si uno mismo aprendía a confiar, a ser paciente y a valorar las pequeñas victorias. Un momento que Ana recordaría siempre ocurrió una tarde de otoño. Mientras ayudaba a Lucas a reparar un corral dañado por el viento, Ana resbaló y cayó suavemente sobre la tierra húmeda. Por un instante, pensó que había fallado, que había decepcionado a todos. Pero Lucas y don Martín se acercaron rápidamente, no con reproches, sino con ayuda y palabras de aliento. Ana se levantó, sonrió y continuó trabajando, comprendiendo que en el rancho no se castigaba el error, sino que se aprendía de él. Ese día entendió que la seguridad y la confianza se construyen con respeto, cuidado y apoyo mutuo. Los animales también le enseñaban lecciones importantes. Un día, Ana observó cómo un caballo herido se mostraba desconfiado y agresivo con todos. Ella se acercó con calma, hablándole suavemente y ofreciendo su ayuda. Con paciencia, logró que el animal se relajara y confiara en ella lo suficiente para recibir cuidados. Ana comprendió que la empatía y la calma podían transformar situaciones difíciles y que cada acción consciente podía crear un cambio positivo. Esta experiencia la hizo sentir más segura de sí misma y más conectada con el lugar. Además de los animales, Ana comenzó a apreciar la belleza del rancho en cada estación. En primavera, los campos se llenaban de flores y el aire estaba impregnado de aromas frescos. En verano, los días largos permitían disfrutar del trabajo al sol y del canto de los pájaros. En otoño, el viento movía las hojas y el cielo parecía más amplio, y en invierno, el frío traía una sensación de calma y recogimiento. Cada cambio de estación era una oportunidad para aprender, observar y conectarse con la naturaleza y con ella misma. A medida que pasaban los meses, Ana empezó a sentirse segura en su rol dentro del rancho. Sabía que podía confiar en don Martín, que podía construir amistades genuinas y que podía establecer un vínculo fuerte con los animales. Cada día que pasaba, su corazón se abría un poco más, dejando que la confianza y el cariño reemplazaran la desconfianza y la soledad. Por primera vez, Ana podía imaginar un futuro donde no estaría sola, donde tendría un lugar al que regresar y personas que la valoraran. Un día, mientras contemplaba el atardecer sobre los campos, Ana reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que el vínculo que estaba formando con el rancho no era solo con los animales o con don Martín, sino también con ella misma. Había aprendido a confiar, a ser paciente, a valorar los pequeños logros y a comprender que cada esfuerzo cuenta. Por primera vez en su vida, se sentía capaz de construir relaciones duraderas y de formar parte de un lugar que la aceptaba tal como era. Don Martín también notaba el cambio en Ana. Su manera de moverse, su dedicación, su paciencia con los animales y su capacidad para aprender reflejaban una transformación profunda. Una tarde, mientras cerraban juntos el corral, le dijo: Ana, has cambiado mucho desde que llegaste. Este lugar te ha dado mucho, pero también tú le has dado algo importante, tu cuidado, tu dedicación y tu corazón. Eso es lo que hace que un hogar sea hogar de verdad. Ana sintió un nudo en la garganta.
Por primera vez, escuchaba que no solo había encontrado un lugar donde trabajar, sino también un hogar donde su presencia importaba. Ese vínculo inesperado entre Ana, don Martín, los animales y los otros jóvenes del rancho se fortaleció día tras día. Cada experiencia compartida, cada lección aprendida y cada gesto de apoyo construían un entramado de confianza y afecto. Ana entendió que la vida podía ofrecer oportunidades de conexión auténtica y que, con paciencia y dedicación, era posible superar la soledad que había acompañado tantos años. Ana comprendió finalmente que la verdadera magia del rancho no estaba solo en los animales ni en el trabajo diario, sino en la posibilidad de formar vínculos genuinos, de ser aceptada y valorada por quienes la rodeaban. Cada abrazo de un animal, cada sonrisa de don Martín y cada gesto amable de sus compañeros eran recordatorios de que había encontrado un lugar donde podía pertenecer. Por primera vez, la palabra hogar no era un sueño distante, sino una realidad que empezaba a vivir día a día. Con el tiempo, Ana sintió que el rancho ya no era solo un lugar donde trabajaba y aprendía. Había comenzado a convertirse en algo mucho más importante. Cada mañana al despertar, ya no lo hacía con miedo o incertidumbre, sino con curiosidad y entusiasmo por lo que traería el día. Su corazón, antes cerrado y cauteloso, empezaba a abrirse con cada gesto amable de quienes la rodeaban, con cada animal que confiaba en ella y con cada tarea que lograba realizar con éxito. Los animales se habían convertido en sus compañeros de vida. Cada uno tenía su personalidad, la vaca que siempre se acercaba buscando comida y caricias, el caballo negro que ahora la recibía con suavidad, las cabras juguetonas que corrían alrededor de los campos y hasta el perro cauteloso que había llegado a considerarla parte de su rutina diaria. Ana sentía que estos seres no solo necesitaban de su cuidado, sino que también le enseñaban lecciones valiosas sobre paciencia, constancia y confianza. Aprendía a observar, a respetar sus tiempos y a reconocer que cada criatura, al igual que las personas, necesitaba sentirse segura antes de abrirse completamente. Un día, mientras limpiaba los establos al amanecer, don Martín se acercó y la observó trabajar en silencio durante unos minutos. Ana, concentrada en su tarea, no se dio cuenta de su presencia hasta que él habló. Ana, dijo suavemente, mira todo lo que has logrado en estos meses. No solo has aprendido las tareas del rancho, sino que has creado un vínculo real con los animales y con nosotros. Eso es lo que hace que un lugar deje de ser solo un espacio y se convierta en un hogar. Ana sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, escuchaba a alguien llamarle hogar a un lugar donde realmente pertenecía. A partir de ese momento, Ana comenzó a comprender plenamente lo que significaba tener un hogar. No era solo tener un techo sobre la cabeza o comida en la mesa, era sentirse valorada, segura y parte de algo más grande. Era la sensación de que sus esfuerzos importaban, de que su presencia tenía un efecto positivo en quienes la rodeaban y en el entorno. Era la certeza de que podía ser ella misma, sin máscaras ni miedos, y aún así ser aceptada. Ana también fortaleció sus vínculos con los otros jóvenes del rancho. Durante las tareas compartidas, comenzaron a confiar más en ella, a reír juntos y a apoyarse mutuamente en los desafíos. Aprendieron a compartir responsabilidades, a escuchar las ideas de cada uno y a celebrar los logros, grandes o pequeños. Ana comprendió que formar parte de una comunidad no significaba ser perfecta, sino estar dispuesta a aprender, a ayudar y a confiar. Cada gesto de compañerismo reforzaba su sensación de pertenencia y le recordaba que no estaba sola en el mundo. Una tarde, mientras recogían frutas en el huerto, Ana se detuvo un momento para observar el paisaje. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, las aves volaban sobre los árboles y el sol se escondía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos. Ana respiró hondo y sintió una profunda gratitud. Cada desafío que había enfrentado para llegar hasta allí, cada momento de soledad y desconfianza, había valido la pena. Todo la había preparado para reconocer el verdadero valor de un hogar y de quienes lo construyen día a día. Don Martín, que la observaba a cierta distancia, se acercó y dijo con una sonrisa, Ana, ¿sabes qué hace que este lugar sea realmente un hogar?
No son las casas, ni los establos, ni los animales. Es la dedicación, el cariño y la paciencia que cada uno pone en todo lo que hace. Tú eres parte de eso, y gracias a ti, este lugar tiene un significado diferente. Ana sonrió, emocionada. Comprendió que no solo había encontrado un lugar donde vivir, sino que también había contribuido a que ese lugar se sintiera vivo, cálido y acogedor. Los animales, por su parte, continuaban mostrando signos de confianza y afecto. El caballo negro ahora buscaba su presencia cada vez que Ana se acercaba, frotando suavemente su cabeza contra su hombro. El perro marrón la seguía por todo el rancho, como un compañero silencioso pero constante. Las vacas y las cabras parecían reconocer su voz y sus movimientos, acercándose con tranquilidad y confiando plenamente en ella. Ana se sentía feliz y satisfecha, no solo había aprendido a cuidarlos, sino que había construido un vínculo emocional con ellos, basado en la paciencia, la constancia y el cariño. Además, Ana empezó a notar que su propia confianza y seguridad crecían cada día. Las tareas que antes le parecían difíciles ahora las realizaba con facilidad, y cuando surgían nuevos desafíos, los enfrentaba con determinación y calma. Había aprendido a confiar en sus capacidades, a reconocer sus logros y a valorar cada esfuerzo. Su vida en el rancho no solo la había enseñado a trabajar, sino también a comprenderse mejor a sí misma, a sus emociones y a sus deseos. Un momento especial ocurrió durante una tarde de invierno. El viento era frío, pero el cielo estaba despejado y el sol iluminaba suavemente los campos. Ana estaba ayudando a don Martín a arreglar un cercado dañado por la tormenta de la noche anterior. Mientras trabajaban juntos, él le dijo, Ana, sabes que un hogar no siempre es un lugar tranquilo. A veces hay desafíos, problemas y días difíciles. Pero lo que hace que siga siendo un hogar es la manera en que enfrentamos todo eso juntos. Tú has demostrado que perteneces aquí, que eres parte de este lugar y de nuestra vida. Ana lo miró, emocionada. Por primera vez, entendió que un hogar no se define solo por la ausencia de problemas, sino por la fuerza de los lazos y la confianza compartida. Ana también comenzó a enseñar a otros jóvenes cómo cuidar a los animales y realizar algunas de las tareas que ella ya dominaba. Esto le dio un sentido de responsabilidad y orgullo. Ver que otros aprendían gracias a su ayuda la hacía sentir importante y útil, y reforzaba la idea de que un hogar no se construye solo para uno mismo, sino para quienes lo comparten. Cada pequeño consejo, cada gesto de guía, contribuía a fortalecer los vínculos entre todos en el rancho. Con el paso de los meses, Ana se dio cuenta de que su vida había cambiado profundamente. La soledad que la había acompañado durante tantos años ya no la definía. Había aprendido a confiar en los demás, a valorar la constancia, a encontrar alegría en los pequeños detalles y a reconocer que podía formar parte de algo más grande que ella misma. El rancho no solo le había dado un lugar donde vivir, sino también la oportunidad de crecer, aprender y construir relaciones auténticas. Un día, mientras observaba el atardecer junto a don Martín, Ana sintió una emoción que no había sentido en mucho tiempo, felicidad plena. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados, los animales caminaban tranquilamente por los campos y una brisa suave acariciaba su rostro. Ana miró a don Martín y, con una sonrisa tímida pero sincera, dijo, «Gracias por darme este lugar, por darme un hogar». Don Martín respondió con un gesto de comprensión y afecto, «No, Ana. Gracias a ti por permitir que este lugar sea también tuyo. Ahora este rancho es un hogar para todos los que amamos cuidarlo, y tú eres parte fundamental de él». Ana comprendió en ese instante que el hogar no era solo un espacio físico, sino un sentimiento profundo de pertenencia, seguridad y afecto compartido. No importaban los desafíos ni las dificultades, lo importante era el vínculo que había construido con los animales, con don Martín y con quienes compartían el rancho. Por primera vez, Ana podía decir con certeza que había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, un lugar donde su esfuerzo y su corazón eran valorados. Los días siguientes, Ana continuó fortaleciendo sus lazos y disfrutando de cada momento.
Caminaba por los campos, cuidaba de los animales, ayudaba a los jóvenes del rancho y compartía risas y conversaciones con don Martín. Cada instante se sentía significativo, y Ana comprendió que su vida había encontrado un rumbo estable y feliz. La sensación de pertenencia, que antes parecía un sueño lejano, ahora era una realidad cotidiana. Ana también comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Había comprendido que la paciencia, la constancia y el cariño eran fundamentales para construir vínculos auténticos. Había aprendido que los errores no eran fracasos, sino oportunidades para mejorar y crecer. Había descubierto que un hogar no se define solo por un techo o comida, sino por la confianza, la aceptación y el afecto compartido. Y, sobre todo, había entendido que ella misma podía ser un hogar para quienes la rodeaban, al ofrecer cuidado, apoyo y amor sincero. Con el tiempo, Ana ya no era la joven insegura y temerosa que había llegado al rancho. Se había transformado en alguien seguro de sí misma, capaz de enfrentar desafíos, aprender de los errores y construir relaciones auténticas. Los animales confiaban en ella, los jóvenes la respetaban, y don Martín la valoraba no solo por su dedicación, sino también por su corazón. Ana había encontrado finalmente un lugar donde podía ser ella misma y donde su vida tenía un sentido profundo. Cada noche, antes de dormir, Ana miraba por la ventana de su habitación, contemplando los campos iluminados por la luna y escuchando los suaves sonidos de los animales descansando. Sentía paz en su corazón y gratitud por todo lo que había vivido. Por primera vez, podía decir con seguridad que había encontrado un lugar al que pertenecía, un lugar que la aceptaba y valoraba, un hogar que no solo la protegía, sino que también la hacía crecer. Y así, Ana comprendió que un hogar no es solo un espacio físico, sino un sentimiento que se construye con paciencia, cuidado y amor. Cada sonrisa compartida, cada gesto amable, cada tarea cumplida y cada vínculo formado contribuían a crear ese sentimiento profundo de pertenencia. Ana finalmente había encontrado su hogar, un lugar donde podía ser ella misma, sentirse valorada y compartir su vida con quienes la rodeaban. Cuando Ana bajó del autobús, lo primero que notó fue el olor del campo, mezcla de tierra húmeda, pasto recién cortado y el aroma suave de los animales. Todo era diferente a la ciudad que conocía. No había ruido de tráfico ni luces artificiales, solo el murmullo de los árboles y el canto de los pájaros. Sus pies tocaron la tierra suave del camino de entrada al rancho, y por un instante sintió que estaba en un lugar fuera del tiempo, un lugar que no tenía prisa y que parecía esperar pacientemente su llegada. El rancho era más grande de lo que Ana imaginaba. Había una casa principal de madera con ventanas amplias, establos llenos de animales y campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Algunos animales la miraban con curiosidad, vacas, caballos y gallinas que se movían tranquilamente, como si supieran que ese día sería especial. Ana caminó lentamente, absorbiendo cada detalle, intentando memorizar cada rincón. Todo parecía vivo, y ella sentía que estaba entrando en un mundo donde cada cosa tenía su propósito. Pronto apareció don Martín, el ganadero que la recibiría. Era un hombre de mediana edad, fuerte por el trabajo diario, con manos ásperas pero ojos cálidos y atentos. Saludó a Ana con un gesto amable y una sonrisa que, aunque sencilla, parecía sincera. Bienvenida al rancho, Ana. Aquí aprenderás muchas cosas y espero que encuentres tu lugar, dijo con una voz profunda pero tranquila. Ana asintió, tratando de que su nerviosismo no se notara. Se sentía pequeña frente a un hombre que parecía conocer cada rincón de aquel mundo, pero también sentía que detrás de esa fuerza había alguien con quien podría aprender y confiar. La primera impresión fue abrumadora. Don Martín la llevó a recorrer el lugar, le mostró la casa, los establos, el granero y el corral donde se alimentaban los animales. Cada detalle estaba cuidado con esmero, y Ana podía ver que todo aquello no era solo un trabajo, era un modo de vida. Mientras caminaba, trataba de recordar todo lo que le explicaban, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Podría adaptarse a esta vida? ¿Sería capaz de ganarse la confianza de los animales y del ganadero?
¿Encontraría finalmente un lugar donde sentirse importante? Ana pronto se dio cuenta de que la vida en el rancho sería muy distinta a cualquier otra experiencia que había tenido. Por un lado, había libertad, podía caminar por los campos, escuchar el viento entre los árboles, observar a los animales y aprender de ellos. Por otro, había responsabilidades, cada tarea debía hacerse con cuidado y dedicación, y había reglas que no podía ignorar. Desde alimentar a los animales hasta limpiar los establos, Ana comprendió que cada acción tenía un impacto real. Al principio se sintió intimidada, pero también motivada. Esta era una oportunidad de demostrar que podía hacer algo valioso y que su esfuerzo sería reconocido. Los primeros días fueron un desafío. Ana debía aprender rápidamente, cómo ordeñar vacas, cómo limpiar el establo, cómo alimentar a los animales sin asustarlos. Al principio cometía errores, se tropezaba, mezclaba ingredientes para la comida de los animales, o dejaba algún espacio sin limpiar como correspondía. Sin embargo, don Martín no la regañaba, en lugar de eso, le mostraba el procedimiento con paciencia y la animaba a intentarlo de nuevo. Ana sentía que cada día que pasaba, aunque cansador, era también una oportunidad de crecer. A veces se sentaba en un tronco bajo un árbol después de terminar sus tareas, observando cómo el sol se filtraba entre las hojas y los animales caminaban libremente por los campos. En esos momentos, Ana empezaba a sentir algo que no había experimentado en años: tranquilidad. El lugar tenía un ritmo natural que parecía aceptar su presencia sin condiciones. No necesitaba esforzarse por agradar a nadie ni esconder sus emociones, podía simplemente existir y aprender a ser parte de ese mundo. Poco a poco, Ana comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos: el maullido suave de un gato buscando compañía, la manera en que las vacas se acercaban lentamente cuando sentían confianza, el olor del heno recién cortado mezclado con el aire fresco de la mañana. Cada pequeño descubrimiento le daba una sensación de satisfacción y pertenencia. No era solo un trabajo, era un aprendizaje de vida, un contacto con la naturaleza que la llenaba de energía y de curiosidad. Además, Ana empezó a interactuar con otros trabajadores del rancho. Algunos eran jóvenes como ella, otros mayores, pero todos compartían algo en común: el respeto por el trabajo bien hecho y la paciencia para enseñar a quienes estaban aprendiendo. Ana se dio cuenta de que, aunque había llegado sola, podía construir relaciones. Al principio era tímida, pero con el tiempo aprendió a preguntar, ayudar y compartir momentos de conversación durante las comidas o mientras realizaban tareas juntos. Cada gesto de camaradería le hacía sentir un poco más aceptada. Una tarde, mientras alimentaba a los caballos, Ana tuvo un momento especial. Uno de los animales, un caballo grande y negro que parecía intimidante, se acercó sin temor, dejando que ella lo acariciara. Ana sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Nunca había tenido un vínculo así con un animal, sentía que había confianza mutua. En ese instante, comprendió algo importante: en este lugar, podía construir conexiones sinceras, y la paciencia y la constancia podían abrir puertas que antes parecían cerradas. Don Martín también comenzó a acercarse más a Ana, enseñándole no solo tareas prácticas, sino también valores de vida. Le hablaba sobre la importancia de la responsabilidad, la dedicación, la observación de los detalles y, sobre todo, del respeto por los seres vivos. Ana escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. No era una lección de libros o de escuela, era aprendizaje real, donde cada error y cada acierto tenía un impacto tangible. Ana sentía que estaba creciendo no solo físicamente al realizar las tareas, sino también en confianza y carácter. Sin embargo, la adaptación no fue inmediata. Hubo días en que Ana se sentía frustrada, cuando los animales no respondían a sus cuidados o cuando cometía errores repetidos. En esos momentos, la tentación de rendirse era grande, y el recuerdo de sus experiencias anteriores en hogares de acogida la llenaba de dudas. Pero siempre encontraba la fuerza para levantarse.
Miraba los campos abiertos, respiraba el aire fresco y recordaba que estaba allí para aprender y crecer, no para demostrar nada a nadie. Poco a poco, el miedo inicial se transformaba en curiosidad y motivación. Ana también empezó a encontrar momentos de alegría inesperados, la risa compartida con los otros jóvenes del rancho, la satisfacción de un establo limpio y ordenado, la emoción de observar cómo una cría de animal aprendía a caminar o a alimentarse. Estos momentos, aunque pequeños, eran significativos. Le recordaban que la vida no solo se mide por grandes eventos, sino por la constancia, la dedicación y los pequeños logros que se celebran cada día. Un día, después de una larga jornada, don Martín la llamó. La llevó al porche de la casa principal y se sentó junto a ella, mirando el atardecer. Ana, dijo con calma, sé que no ha sido fácil llegar aquí. Pero quiero que sepas algo importante, este lugar puede ser tu hogar si tú lo permites. Aquí hay espacio para aprender, para crecer y para ser parte de algo más grande. Nadie espera que seas perfecta, solo que seas tú misma y hagas tu mejor esfuerzo. Ana sintió un calor dentro de su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, alguien la veía no solo por lo que podía hacer, sino por quién era. Esa noche, mientras Ana se acomodaba en su nueva habitación, miró por la ventana los campos iluminados por la luna. El sonido de los animales durmiendo y el viento moviendo los árboles le daba una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en años, podía imaginarse un futuro donde no sería invisible, donde tendría un lugar al que regresar y personas que valoraran su presencia. Ana comprendió que el rancho no solo era un lugar de trabajo, era un lugar de oportunidades, de aprendizaje y de conexiones. Era un espacio donde podía reconstruir su confianza, donde cada día traía nuevos desafíos y nuevas satisfacciones. Aunque sabía que aún había mucho por aprender y por enfrentar, sentía que estaba en el camino correcto. Por primera vez, la idea de pertenecer a un lugar ya no parecía imposible, estaba empezando a sentirse real. Con cada amanecer, Ana se despertaba con una mezcla de emoción y curiosidad. Cada tarea, cada animal, cada interacción era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre el mundo y sobre ella misma. El rancho se estaba convirtiendo lentamente en un lugar donde podía sentir que era importante, donde sus esfuerzos contaban y donde finalmente podía empezar a sentirse en casa. Y aunque todavía faltaba tiempo para que el vínculo con don Martín y con los animales fuera completo, Ana sabía que estaba dando los primeros pasos hacia algo que siempre había deseado, encontrar un lugar al que llamar hogar. Marca de verificación gruesa blanca. Esta es la parte 2 completa, alrededor que parecía tan difícil encontrar un lugar donde perteneciera. Observaba el cielo desde la ventana y se imaginaba viviendo en un sitio donde alguien dijera, aquí eres bienvenida, aquí eres importante. Cerraba los ojos y soñaba con un futuro donde la soledad no fuera su compañera constante. Aunque a veces se sentía desanimada, siempre se levantaba al día siguiente con la determinación de seguir intentando. Un día, la directora del hogar le dijo que había una nueva opción, un pequeño rancho en el campo necesitaba ayuda y podría acoger a una joven dispuesta a trabajar y aprender. Ana sintió una mezcla de curiosidad y miedo. No conocía el lugar, no sabía cómo sería la vida allí, pero también sentía que quizás esta vez podría ser diferente. Por primera vez, una oportunidad real se abría ante ella, y algo en su interior le decía que debía intentarlo. Mientras hacía su maleta, Ana recordaba todos los lugares en los que había vivido, habitaciones temporales, casas prestadas, patios con juegos que nunca fueron realmente suyos. Cada sitio tenía su historia, pero ninguno se sentía como hogar. Esta vez, sin saberlo todavía, estaba a punto de dar un paso hacia algo distinto. Un lugar donde no tendría que luchar por ser vista, donde su presencia podría significar algo más que un número en una lista de acogidos. Ana subió al autobús que la llevaría al rancho con un corazón lleno de expectativas y un poco de nervios. Miraba por la ventana mientras los edificios de la ciudad desaparecían y el paisaje cambiaba a colinas verdes, campos abiertos y el cielo amplio que parecía abrazar todo.
Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo completamente, había un hilo de esperanza que la guiaba hacia algo desconocido, pero prometedor. En ese viaje, Ana pensó en cómo sería su vida si finalmente encontrara un lugar donde la quisieran. Soñó con despertar en un cuarto propio, con animales que la esperaran en el patio, con personas que la vieran y la valoraran. Se imaginó aprendiendo nuevas habilidades, explorando la naturaleza y construyendo algo que fuera solo suyo. Aunque no sabía si todo esto sería realidad, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro no estaba solo lleno de puertas cerradas, sino también de caminos abiertos. Cuando llegó al rancho, la primera vista la dejó sin aliento. Las casas de madera, los establos, los campos verdes extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, y el olor fresco del pasto y el aire limpio del campo llenaron sus sentidos. Ana respiró hondo, sintiendo que, de alguna manera, este lugar podría ser distinto a todos los demás. Había una calma en el ambiente, un ritmo de vida que parecía invitarla a formar parte de él. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que encajar en moldes ajenos, simplemente podía ser ella misma. Y aunque aún no sabía cómo sería recibida, Ana sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que quizás, solo quizás, este lugar podría convertirse en un hogar.